ahí habíamos quedado con la profesora que vamos a empezar haciendo el 1-4. Le resto los ejercicios, creo que lo pueden hacer, son sencillos. Y bueno, y es hasta donde vieron. Así que vamos a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Un segundo. Ahí lo están viendo el ejercicio. Yo todavía no lo veo. Todavía no. No lo veo todavía. Tu imagen congelada. Ahora no vemos nada. Bueno. A ver, denme un segundo. Vamos de nuevo. Ahí mi pantalla la están viendo ahora, ¿no? Todavía yo no veo. No vemos nada. No, profe, todavía no la veo. No sé por qué. Vamos por tercera vez, a ver si... Ahí parece que va queriendo, a ver. No, pero es como que la sacó. Ahí vamos de nuevo por tercera vez, a ver si se puede compartir. Tercera la vencida. Y si no... El archivo... Roxana, el archivo de TP número 1. ¿Dónde está, profe? En la parte de archivos, en la clase de hoy, la carpeta que dice 9 de abril, yo subí ahí el trabajo práctico. Profe, eso es solo una hoja. La carátula. No me figura como nada más. No, yo subí todo el archivo. A ver, ¿Segura? ahora... ¿Podés revisar, por favor? Bueno, A ver si después... está funcionando a mí. Ahora reviso. Quiero ver que Jerónimo... Sí, se comparte. Se está compartiendo porque a mí me dice que está compartiendo. Normal. ahí Sí, hay se está 21 compartiendo. hojas, hay 21 páginas. Ahí está compartiendo también, bueno. Ahí Sí. estamos. Todo el Bueno, TP completo, Sí, Está el TP, completo bueno. el trabajo, ¿no? Alguien lo está mostrando. Sí, Sí, yo. completo. Sí, Por lo eso está compartiendo el completo profe. el trabajo, así que tiene que ser un problema tuyo de conectividad o... Muchas gracias, profe. Después lo Funes, reviso. ¿no? Y... Funes fue el que me preguntó. Fui yo, profe, fui yo. Está bien, Funes, bárbaro. Yo para ir conociendo las voces. Dale, Bueno, dale. lo dejo a Jerónimo trabajar. Ahí estamos. También está en el campus. No en nuestra cátedra, sino en la general. Claro, yo les dije que en la cátedra general están los trabajos prácticos, pero que nosotros en el campus no los podemos poner, porque los ponen Claro. las jefas de cátedra. Por eso se los puse acá en los archivos de Teams. Así que bueno, pero bueno, por ahí pueden también probar, si no los pueden bajar bien de acá de Teams, probar en el campus. Bueno, acá están viendo entonces el ejercicio. Muy lindo, profe. Bueno, y acá sí se ve también, ¿no? Listo. Bueno, el ejercicio número 4, a ver si por ahí ahora me toma. Yo creo que me está tomando ya el lápiz. Deme un segundo, sí, me está tomando el lápiz. Bueno, dice, mediante la gráfica junta esboce las gráficas de... En realidad, bueno, me da A, B, C, D, E y F. Vamos a analizar un poquito qué es lo que me está pidiendo y también en el contexto de lo que estamos estudiando, ¿no? Ustedes ya estuvieron viendo lo que es una función. En realidad no nos quedaba, digamos, no era solo una relación, sino que era una relación con algunas particularidades. Esas particularidades, por decirlo de alguna forma, o digamos, esas relaciones funcionales, son las que nosotros vamos a buscar o lo que vamos a intentar convertirlas, pues de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, posiblemente, digamos, los gastos o las finanzas hogareñas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
nosotros a veces intentamos hacer un gráfico de eso. Decimos, bueno, en función del tiempo vamos viendo los costos o los gastos de la plata. Lo que decíamos, por ejemplo, o lo que decía la profesora con el COVID, que nos mostraban un montón de funciones o un montón de gráficos, digamos, que en realidad por ahí algunos son medio forzados, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que estamos diciendo ahora, el gasto, por ejemplo, hogareño o mío, digamos, no es una función, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo, si yo tomo al tiempo como una variable, digamos, de infinitos valores, no es que constantemente, cada segundo, yo estoy gastando o ingresando plata, ¿se ve? Sino que son puntos. O sea, yo en un determinado tiempo, por ejemplo, a fin de mes, cobro un determinado sueldo, ¿sí? Después voy al mercado un día y hago un gasto. Después alguien me paga lo que me debía, si es que me debía plata, y me ingresa determinada plata. Entonces, en realidad, son unos puntos que están aislados. Como a nosotros no nos gusta, digamos, un juego, lo que hacemos es intentar unir los puntos, ¿sí? Y ahí es que nosotros, a ir uniendo esos puntos, lo que podemos buscar es algún modelo matemático, acá sí pasamos a la matemática, que nos represente un poquito lo que está pasando en nuestra, por ejemplo, en este caso, en nuestra economía o lo otro. ¿Por qué nos interesa esto de unir los puntos y poder hacer una especie de gráfica continua y que sea una función, por decirlo de alguna manera? Porque después, cuando nosotros avancemos en el estudio de la materia, todo ese análisis matemático, ¿sí?, sirve y nos va a dar datos de los que son funciones. Dicho todo esto, no sé si quedó alguna duda o alguna pregunta. Esto ya lo vieron ustedes. Es un poquito para avanzar. La forma de expresar la matemática, digamos, en esto nosotros estamos usando, digamos, el plano. Tenemos una variable independiente. ¿Cómo llamamos a la variable independiente generalmente? Y la independiente como X. Claro, y la que después dependía, una vez que teníamos la X, Y. o sea que teníamos dos variables, pero una sola variable independiente, ¿sí? Y una vez definida esa variable, nos daba un resultado. A través de, por ahí algunos decían un algoritmo, una relación, o una relación particular, que es una relación funcional. Bueno, entonces, lo que tenemos, digamos, la forma que nosotros tenemos es de expresarlo. La otra vez habíamos visto la forma de expresar un conjunto o los números reales a través de una recta, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es a través de un plano, o sea, donde en el eje digamos, en el eje cartesiano, ¿no?, va a estar las X, va a estar esa variable, y en el otro va a estar la Y, ¿sí? Esta es la forma que nosotros vamos a tener de expresarlo. También lo podemos expresar a través de una fórmula matemática, ¿no? De esto es lo que estábamos diciendo, a través de una fórmula. ¿Y esta fórmula qué nos está diciendo? Bueno, nos dice que el comportamiento, o sea, si ustedes se fijan, esa variable dependiente, ¿a qué es igual? Bueno, a la raíz cuadrada de X, ¿sí? Podría ser una relación 1 a 1, que es lo que siempre uno tiende a pensar en una recta, que Y es igual a X, ¿se ve? Pero bueno, podría ser el caso, como veíamos, de una exponencial, donde se van multiplicando los gérmenes, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es una relación directa, ¿sí?, sino que hay un factor. En este caso, si yo, por ejemplo, a mí me dieran la fórmula así, la fórmula sola, por decirlo de alguna forma, esto es una función. En nuestro análisis para los números reales, acuérdense que nosotros estamos trabajando con los números reales. Sí. En realidad no, ¿por qué? ¿Qué me da una raíz negativa de un número negativo? Un número imaginario.
¿Y yo puedo representar un número imaginario en una recta? De reales no. Tengo que representarlo ya en un plano, o sea que ya entraría en un conflicto con el análisis que estoy haciendo yo, ¿no? Y entonces, ¿por qué acá este ejercicio me empieza y me dice esta gráfica y después, fíjense, no solo me da la gráfica, sino que me dice que es función de la variable, ¿sí? ¿Qué me falta a mí para poder definir esta fórmula como una función? Plantear una restricción. Exactamente, si nosotros teníamos ese conjunto, por ejemplo, el de partida y el otro teníamos el de llegada, en principio lo que decíamos que cada elemento del conjunto de partida tenía que tener una correspondencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que plantear una restricción, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a definir la función? ¿Se acuerdan? Antes de arrancar. Tiene que ser mayor a Con el 0. dominio. Claro, a través de su dominio. O sea, el dominio me va a decir los números que yo, o los valores, o si yo se quiera, que puede tomar mi variable independiente, ¿sí? Mi X. Entonces, siempre, acuérdense como que no era solo una fórmula, sino que además tenía que tener un dominio, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. En este caso, entonces, el dominio, teníamos forma de ponerlo, como habíamos estado practicando, en forma conjuntista, en una forma más representativa, matemática, podemos poner X tal que X, pertenece a los números reales tal que, o si no, de una forma, por ahí ahora mezclamos un poco, si queremos podemos poner los reales, ¿sí? Todos los reales, pero ¿qué tipo de reales? Positivos, ¿y el 0 está incluido o no? Sí, está incluido. Sí, está Puedo incluido. incluir el 0, ¿por qué? Porque me dice la raíz de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces también podríamos haber dicho que va desde 0, ¿sí? Hasta 0, perdón, acá así, ¿se acuerdan? Hasta más infinito, ¿sí? Y esto, bueno, todas las formas que ustedes saben. Una vez que está definido esto, recién ahí nosotros podemos decir, bueno, entonces esto acotado de esta forma es una función. Entonces va a cumplir con todas las otras condiciones que vamos a ir viendo adelante. Bueno, porque no tenemos ninguna otra restricción. Lo que sí vamos a tener que conocer el modelo de los diferentes tipos de funciones. Ustedes muchos modelos ya los conocen. Por ejemplo, lo que decíamos, las exponenciales, las logarítmicas, por ahí la vamos a recordar. No sé. Después vamos a ver la clasificación, también funciones algebraicas, trascendentales. Las trascendentales son estas que tienen, por ejemplo, el logaritmo, ¿no? Las trigonométricas, esas son trascendentales. Las algebraicas son las que tienen alguna operación. En este caso sería la raíz, que la podemos llegar a ver como una inversa de la potenciación, ¿sí? Bueno, entonces, el comportamiento de la raíz, el modelo fundamental, esos modelos son los que nosotros nos tenemos que acordar. Entonces, ¿cómo nos acordamos? Bueno, si me dicen a mí, es tipo una parábola acostada, ¿sí? Entonces digo, cuando vale 1, acá vale 1. Cuando vale 2, ¿cuánto va a valer? Cuando y vale 2, pero acá lo estoy tomando al revés al cuadro, ¿no? En realidad, cuando x vale 4, ¿cuánto va a valer? 2. 2, ¿se ve? O sea, es como que yo agarrara, que después lo vamos a ver, a la función cuadrática y le hiciera la inversa. O sea, eso ya se lo voy anticipando. No le voy a robar la teoría a la profe, pero vamos anticipándole algunas cuestiones. Bueno, entonces, acá lo que vemos, digamos, ahí ya tenemos este tipo de función. Ahora, esto de acá, ¿qué quiere decir? La función, ¿cuál es? La raíz de X, ¿sí? Eso es lo que se va a mantener siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando yo a ese modelo, por ejemplo, lo voy variando de alguna forma? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá, si yo le sumo o le resto, vamos a ver primero cómo está acá. Si yo le sumo valor, ¿qué creen que va a pasar con la función? Esto creo que ya lo vieron en ingreso bien, ¿o no? Sí, se va a correr Sí, ¿cómo se corre? horizontalmente para, en este caso, para la derecha, 2 unidades.
si yo a la función le sumo un valor. Ah, Creo que tiene un corrimiento vertical, si no me equivoco. Vertical. Claro, o sea que se va a ir para arriba o para abajo, dependiendo de si yo le sumo o le resto, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, si me da 0, por ejemplo, si la función me daba 0 más 2, en realidad el primer número va a estar en el valor más 2, ¿se ve? Va a estar acá arriba, ¿sí? Y después, como no tiene ningún factor, el modelo va a ser igual que el que nosotros estamos tomando como referencia. O sea que acá voy a trazar la raíz cuadrada, igual que el modelo original, por decirlo de alguna forma. O sea, si acá tengo 3, acá tendría... Ven que ya la tabla de valores en este caso no hace falta. Nosotros tenemos que intentar eliminar la tabla de valores. Tenemos que poder identificar el modelo. Algunos tienen una representación más algorítmica, si se quiere, o más de ecuaciones. Otros tenemos una representación más gráfica. Y una vez que nosotros indicamos el modelo, ahí tenemos que ver, a ver, un poco el comportamiento. ¿Qué nos están diciendo? O sea que si yo le sumo valores, va a ir para arriba. Si yo le resto valores, va a ir para abajo. Esto ya lo vi. Ahora, ¿qué pasa si yo a la variable? ¿Qué quiere decir? Yo a la variable la modifico. No es algo directo, sino que me dicen que f de menos 2. ¿Sí? Después vamos a ver también composición de funciones, pero ¿qué va a pasar en el caso C? Porque esto está medio, a mi gusto, yo vendría así. Si yo le resto valores a la variable o le sumo valores a la variable. Ahí ustedes lo dijeron, ¿sí? Ahí sí va a tener un corrimiento horizontal, o sea, se va a desplazar para... Claro, exactamente. ¿Y cómo va a ser ese corrimiento horizontal? Cuando yo le sumo valores, ¿para dónde va a ir? Para el lado de las x positivas si le sumas. No, es contrario. ¿Se ve? ¿Es contrario? Claro. En realidad lo que va a ir es, si yo le digo, por ejemplo, ¿por qué? Digamos, acá también tenemos que analizar un poquito que acá, si nosotros miramos, ¿qué pasa con el dominio de mi función? El dominio cambia. También cambia el dominio de mi función. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿de dónde va a ser? No va a ser de 0 a más infinito. ¿De dónde va a ir? Del 2 incluido a más infinito. Desde el 2, claro, del 2 hasta más infinito. Entonces, por eso que yo voy a empezar acá, va a empezar en 2, ¿se ve? En 2 va a ser 0. Cuando mi x vale 2, si mi x vale 0, no me va a dar ningún valor coherente, porque me va a decir la raíz de menos 2, ¿se entiende? Y no existe en el análisis que estamos haciendo nosotros. Entonces, a partir de 2 va a empezar. Entonces, el 2 va a ser 0, ¿se ve? Y después sí, el comportamiento de lo que es la función, la raíz normal, digamos. En 3, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. Si no lo verificamos, decimos 3 menos 2 es 1, la raíz de 1 es 1. Y bueno, y así lo podemos ir armando. Bueno, y después si yo le sumo valores, ¿qué va a pasar? Lo que dijimos, si yo les... Acá... se va a restar. Claro, pero para Este. el lado izquierdo, ¿se ve? Porque también el dominio cambia y me va a decir que desde menos 3. Entonces tendría que venirme hasta menos 3. Menos 3, ahí estaría mi nuevo 0. Sí, esto sí. Y bueno, y acá estaría el 1, 1, por ejemplo, y después tendría que seguir la misma gráfica, el mismo comportamiento. Esta, si queremos, es y o f de x, ahora por ahora es indistinto, raíz de x más 2, esta habíamos dicho que era y igual a raíz de x menos 2, y esta igual a la raíz de x más 3. Bueno, y después entonces, ¿qué nos queda analizar? ¿Dos casos más o no? Bueno, en realidad otros casos. Si yo lo multiplico por un factor, ¿qué creen que va a pasar a mi modelo? Eso sería M, la curvatura va a cambiar.
La pendiente. Claro, es como que ahí lo que estoy viendo, si ese, por ejemplo, es un factor A, digamos, que es mayor que 1, ¿sí? Lo que va a pasar es, la va a hacer como más panzona, si quiero, porque es como que acá me da 1 y lo multiplico por 2, entonces me va a dar 2, ¿ves? Entonces se va a hacer como una panza más grande, ¿sí? Si yo lo hago con un factor que va entre 0 y, por ejemplo, y 1, por ejemplo, un medio, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más chato, ¿se ve? Eso como para ir copiando los modelos. ¿Está bien? Y este, por ejemplo, igual a 2 por la raíz de x. Bueno, y después los otros dos casos, ¿qué pasa? Acá, miren, esto es lo mismo que esto. Me gustaría por ahí que digan ustedes. El caso B y el caso E. ¿Qué estoy haciendo a la variable en un caso? ¿Y en cuál? En un caso, el signo negativo se encuentra por fuera de la raíz. Entonces, ¿qué estaría invirtiendo o dándole valores negativos a la función? La que se encuentra por fuera es a la función, ¿se ve? Y la que está por dentro, ¿a qué sería? A X. A la variable, ¿está bien? Entonces, uno es invertir la función y otro sería invertir la variable, ¿sí? Por ejemplo, si yo invierto, en este caso, esto también, o sea, nosotros ya lo hacemos más de memoria, pero por ahí ustedes lo tienen que pensar y practicar un poquito, no hay problema, eso como para que le vayan agarrando cancha. Si yo invierto la variable, es como que lo que voy a hacer es dar vuelta, voy a hacer una especie de espejo sobre el eje Y, ¿sí? Para los que grafican, si yo invierto la variable, o los que programan, si yo invierto la variable, lo que voy a hacer es una especie de espejo sobre el eje Y, ¿sí? Si yo invierto la función, lo que voy a hacer, por ejemplo, este sería, si quieren después lo analizamos también, pero sería igual a la raíz de menos x, ¿sí? Y acá pensemos, antes que nada, ¿cambia el dominio de la función original? Sí, el dominio cambia. Sí, A ver, ¿por qué? porque aceptan negativos. Claro, no acepta valores Sigue positivos. siendo los valores reales, así que el dominio no cambia, per se. No, pero está bien lo que dice. Fíjese que acá la gráfica me está diciendo que cambió el dominio, ¿se ve? Lo que no me cambia es la imagen, pero el dominio sí. ¿Por qué? Porque tengo que agarrar valores negativos para que menos por menos sea más. Si es un valor positivo, me queda la raíz negativa, ¿se entiende? Ah, comprendo. Es como que el dominio, sí o sí, tengo que decir acá. Si yo querría decir el dominio de esta función o de la función E es igual a todos los reales, si quiero incluir el 0, pero negativo, ¿eh? Para que me quede este conjunto. Bueno, y si yo a la función la invierto, ¿está bien? Lo que me va a hacer un espejo, ahí el dominio acá, ¿el dominio me va a cambiar? No, porque la raíz sigue siendo el mismo dominio. Lo que pasa es que me va a hacer un espejo sobre el eje de las X. ¿Se ve? Estas son dos funciones distintas, pero me va a hacer este espejo y me va a decir Y es igual a menos la raíz de X. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, Ahora, Sí, profe. este comportamiento que acá un poquito lo analizamos con este ejercicio, que dice mediante la gráfica adjunta hay que esbozar todas las otras gráficas, o sea, lo que me pide es esto, no tener que hacer tabla de valores, sino que ir razonándolo y viendo el comportamiento en función de la primera. Bueno, generalmente, o sea, no generalmente, se cumple para todos los tipos de funciones, ¿sí? En algunos lo vemos más claro y se puede hacer en forma más sencilla y en otros más difícil. Porque, por ejemplo, si la recta, si y es igual a x, yo que le sume o le reste valores a la variable o a la función, es lo mismo, me queda igual. O sea que ahí es como que no puedo ver el comportamiento, ¿se entiende? Profe, Sí. una pregunta, ¿puede explicar de vuelta el ejemplo C?
que no lo entendí muy bien. ¿El C? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, ¿qué parte, a ver, no entendiste? O sea, veo que se desplazó 2 lugares a la derecha, pero es negativo el número dentro de la raíz. Claro. Pues Eso esto es lo que no. vos tenés que ya empezar a sistematizar. Cuando Sí, vos sí, a sí, la sí. variable le restás, a la variable, le restás valores, la función se va a correr hacia el lado contrario, vamos a decirlo, se va a correr hacia el lado positivo, ¿sí? Cuando Claro, vos le sumás valores, se va a correr al lado negativo. Al revés que si a la función le sumás o le restás, ¿sí? claro, ¿Por claro. qué? Porque, si querés verlo de otra justificación, es porque también te va a variar tu dominio, ¿sí? Cuando vos a la función le sumás o le restás, no varias el dominio. Acá te va a variar el dominio. ¿Por qué? Porque yo acá 0 no puedo poner. X no puede valer 0, ¿se ve? Claro, claro. Ahí entendí. Porque no lo podría representar. Bueno. Pues ya. Gracias. Bueno, acá es un poquito, acá tienen un montón para ver los temas, no sé si lo vamos a trabajar, creo que sí, paridad, inversa. Sí, ahora voy a explicar todo eso. Bueno. Paridad inversa hoy no llegamos, la clase que viene. Bueno, te dejo entonces, Rosana, que sigas. Bueno. Yo por ahí me ausento un poquito, pero bueno. Está bien, te voy diciendo una cosa, Jerónimo. Me acaban de avisar que el viernes que viene tengo la jura de mi título de maestría a las 11 de la mañana. Listo. Así que el viernes que viene la segunda parte de la clase la vas a tener en tus manos. Perfecto, bueno. Bueno, para mí bien, no sé para los chicos. Claro, bueno, pero yo te voy avisando porque me acaban de mandar un mail que a las 11 de la mañana es la jura virtual de mi título de magíster. Bueno, suerte, qué lindo. Bueno, sí, ¿te acordás? Hace un año hacía la defensa y ahora... Sí, también. Bueno, después lo charlamos nosotros. Dale, charlamos y arreglamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, acá volví yo en acción. Vuelvo a compartir. Antes de compartir el PowerPoint, les voy a mostrar algo en el campus virtual. ¿Están viendo el campus? Profe, lo estamos viendo. Sí, lo estamos Bueno, viendo. acá ustedes ven que tienen una serie de links a videos tutoriales, ¿sí? Lo que explicó recién Jerónimo, tienen en detalle... Uy, ¿por qué se escucha un eco? A ver si hay algún micrófono por allí. Ahora, bien. Lo que explicó recién Jerónimo de las transformaciones, acá tienen un videito que dice transformaciones de funciones, ejemplo con una función irracional. Tienen para seguir mirando con más ejemplos. Después lo mismo con una parábola. Y lo mismo con las funciones trigonométricas, aunque todavía no las nombramos, pero se supone que seno y coseno es algo conocido por ustedes, ¿eh? Así que acá tienen videos para completar las explicaciones que estuvimos dando, ¿sí? Después también tienen síntesis del concepto de función, prueba de la recta vertical, y ahora yo voy a avanzar con esto de par impar, lo voy a dar ahora, y después tienen resuelto el ejercicio 1.10 de la práctica, que es funciones bajo contexto, así que tienen una serie de videitos para completar todo lo que estuvimos viendo acá de funciones, ¿sí? Algunos todavía no los miren. Hasta la clase de hoy, funciones definidas por tramos, hasta casi todavía el de cónicas no lo miren, el resumen de la clase 1-2 yo diría que todavía no, todos estos no los miren, lleguen hasta acá, hasta funciones definidas por trozos, son videitos que acompañan a todo lo que estuvimos viendo hoy en la clase. Los tienen en el campus subidos y están en mi canal de YouTube.
Algunos están en mi canal y otros no, porque estos creo que son todos míos, pero algunos cuando uso de Betina no están en mi canal y yo les voy poniendo acá los links. ¿Sí? Profe, joya. Bueno, profe, perfecto. Buenísimo, profe, Profe, gracias. Muy bien. acá Tomás Adrián Soso y te ¿Qué está pasa? diciendo que lo metas al campus de matemática, por favor. Se tiene que automatricular él. Yo lo matriculo, pero tiene que aprender a hacerlo, con la clave y todo eso. Está bien, después lo voy a matricular yo, pero si él se automatricula, igual está en la reunión de Teams, porque en el equipo de Teams está. Está en el equipo de Teams. Yo el equipo de Teams lo incorporé, pero la Sí, profe. matriculación en el campus la tiene que hacer él. Ah, no, mira, acá ya entiendo, creo que por qué no lo hace él, no sabe dónde se matricula. Viste, ¿puedo hablar por vos, profe? Así le explico. Sí, hay toda una explicación. Abajo en lo que es compañero. herramientas del curso, ahí anotas para matricular, si no te aparece ahí de inicio, y si no, ya cuando apretás te pide una contraseña y creo que vos pasaste por contraseña, ¿no, profe? Sí, está escrito en el muro y un compañero de ustedes además subió un archivito explicando todo esto en los archivos de Teams. Está todo explicado en Teams, cómo matricularse. Se escucha un eco, no sé si alguien tiene habilitado un micrófono y se escucha mi voz como eco. Bueno, ahora están viendo el Te PowerPoint. escuchamos bien, profe. Sí, estamos viendo el PowerPoint. Bueno, cualquier cosa, Soso, que me escriba por el chat privado de Teams cuando termina la clase, ¿sí? Bueno, muy bien. Función valor absoluto. Esta es una función muy importante que vamos a trabajar todo el año con la función valor absoluto. Por eso me voy a detener. El otro día hablamos del valor absoluto, pero no como función, ¿sí? Definimos el valor absoluto de un número. Cuando uno define la función valor absoluto, la función valor absoluto se define como una función por ramas. ¿Y cómo se define la función valor absoluto como una función por ramas? De la siguiente manera. Una función por ramas es que el dominio lo parto, ¿sí? El dominio de esta función son todos los reales. No es una cuenta conflictiva. El módulo se lo puedo calcular a cualquier valor de X. No tengo ningún problema. Cuando yo al dominio lo parto en tramos, tenemos lo que se llama una función por tramos o por trozos o por partes. Son todos sinónimos. Entonces, si lo que tengo adentro del módulo es positivo o cero, la función valor absoluto, esto lo expliqué la clase pasada, ¿o no? La B corta, ¿no se las expliqué a ustedes? No, en la clase de repaso no vimos Creo que no, ¿eh? ¿Eh? No, creo que no. Que no. Vimos módulo, pero no con funciones, ¿está? Vimos la definición de Con valor ecuaciones. absoluto, pero no como función, ¿sí? Si lo que tengo adentro del módulo es mayor o igual que 0, la gráfica coincide con y igual x. Y igual x, yo digo que es la gráfica más aburrida del planeta. ¿Cuáles son los pares ordenados que pertenecen a y igual a x? 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, Claro, 3, por eso es 4, 4. aburridísimo, Dos, se dos. llama, a esto se lo llama función identidad, ¿sí? Es Definiciones una de tipo. recta muy particular. Y igual a x. Entonces, si lo que tengo adentro del módulo, que en este caso es x, es positivo 0, la gráfica coincide con la función identidad. Si lo que tengo adentro del módulo es negativo, es decir, si la x es negativa, es la reflexión de esta función identidad con respecto al eje Y, ¿sí?
es igual a menos X. Vamos a graficar entonces la función valor absoluto. Para X mayores o iguales que 0, fíjense en que la imagen de 0 es 0. 0 es la raíz de esta función y es también la ordenada al origen de esta función. Y el par ordenado 0, 0 es la intersección con ambos ejes. La función identidad igual X es la bisectriz del cuadrante. Está a 45 grados, ¿sí? Para mayores o iguales que 0, esto es la función identidad, donde pertenecen los pares, como dijeron ustedes, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, por eso digo que es una función aburrida. Y para X menores que 0 es la reflexión de esta recta con respecto al eje Y, igual a menos X, la bisectriz del otro cuadrante. Esa es la gráfica de la función valor absoluto. Pregunto, ¿cuál sería el conjunto imagen de esta función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Todos los reales? es el Todos los conjunto reales imagen? Todos los positivos. Inclusive De Todos cero los a positivos más infinito. sería ahí. Claro, el conjunto imagen lo puedo escribir así, reales positivos con el 0, o bien lo puedo escribir como el intervalo que va de 0 a más infinito. Este es el conjunto imagen, ¿sí? ¿Estamos? Claro. Para retomar Sí. algunas de las cosas que dijo Jerónimo hace un rato. Si yo defino... Miren, voy a cambiar el color, así ya voy haciendo los grafiquitos con otros colores. En azul. Si yo defino G1 como f de x menos 4. ¿Cuál sería la fórmula de G1? ¿Qué les parece? F de x menos 4. ¿Cuál les parece que es la fórmula de G1? De X menos 4. X menos 4. Módulo de x menos 4. ¿Así? El módulo encierra solo a la x. Ah, bien, porque es f de x y el menos 4 está por fuera, ¿sí? Esto no es, ¿no? Esto está mal. Es f de x es módulo de x menos 4. ¿No? Esto es f de x, ¿sí? Fíjense que ustedes lo que están haciendo, le están restando 4 a todo un modelo conocido. El modelo conocido es esta b corta que tengo acá. Cuando yo le resto 4 a un modelo conocido, es decir, por fuera, no estoy a la variable independiente restándole 4, sino a toda la función, eso genera un desplazamiento de tipo vertical, en este caso hacia abajo, porque es negativo el número de 4 unidades. Entonces, esta b corta, este vértice de la b corta, ¿por dónde va a pasar ahora? La imagen de 0 ahora, ¿cuánto vale? ¿Qué les parece? Menos 4 más Menos infinito. 4 de y. Menos Sí. 4. Y va a ser una b corta con las ramas paralelas a la anterior. ¿Sí? Eso Profe, es... Sí. una pregunta. No entendí de dónde salió el módulo de x. O sea, si dice que G1 es igual a f de x menos 4, ¿por qué después? Y porque f de x G1... la tenés acá arriba. F de x es módulo de x. Usando... Ah, estaba reemplazando. esta, Listo. usando esta. ¿Sí? Esta f de x. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ya está. Muy bien. Vamos con una segunda. Siempre usando la f de x de arriba. G2. Digo que es f de x
más 3. ¿Cuál sería la fórmula de G2 de X? Sería X más 3 encerrado en módulos, ambos. Claro, fíjense en que yo ahora estoy diciendo que no quiero calcular f de x, sino f de x más 3. En la fórmula de f de x, en lugar de poner x, ¿qué tengo que poner? X más 3. Entonces sería módulo de x más 3. Y ahora lo que estoy haciendo, le estoy sumando un número, no a toda la función, sino a la variable independiente. Esto genera un desplazamiento de tipo horizontal, ¿sí? Cuando el número es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda de 3 unidades. Si el número es negativo, el desplazamiento es para la derecha. Quiere decir que este punto se va a correr, como el número es positivo, hacia la izquierda 3 unidades, ¿sí? Fíjense en que la raíz de esta función es menos 3. Si yo acá pongo menos 3, la imagen es 0, es este punto que estoy marcando acá, y la b corta tiene las ramas paralelas a la anterior. ¿Por qué las ramas son paralelas? Y porque a la x no la multipliqué por ningún valor. Si yo a la x la multiplico por algún valor, dejan de ser las ramas paralelas. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Vamos a otro. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, sí, profe. G3 Una de pregunta. G3 Una pregunta. de X, Si no era... quiero que sea menos f de X. ¿Cuál es la fórmula para G3 de X? Un menos y X entre barras de módulo. Menos el módulo de X. Bueno, cuando ustedes a toda una función la multiplican por menos 1, lo que generan es una reflexión con respecto al eje X. Cuando a toda una función la multiplico por menos 1, esto es reflexión respecto al eje X. Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica de menos f de x? Esa b corta, pero reflejada con respecto al eje x. Pata para abajo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjense en que si calculo la imagen de 2, módulo de 2 me da 2, pero tengo un menos adelante, me queda menos 2. Las imágenes que antes eran positivas, ahora van a ser todas negativas por el menos que tengo acá adelante. ¿Qué cambió en G3 con respecto a F? ¿El dominio o la imagen? La imagen. La imagen, ¿sí? La imagen, sí. El dominio va a seguir siendo el mismo. ¿Estamos? En las anteriores, ¿en cuál de las anteriores cambió el conjunto imagen? ¿En la que tiene desplazamiento vertical o en la que tiene desplazamiento horizontal? Siempre comparándola con f de x, ¿no? La que tiene desplazamiento vertical. Claro, la que tiene desplazamiento vertical cambia el conjunto imagen. La que tiene desplazamiento horizontal no cambia el conjunto imagen. Va a seguir siendo siempre el mismo. ¿Estamos? Vamos a una más. Supónganse que voy a negro, G4, y digo que es f de menos x. ¿Cuál sería la fórmula para G4? Sería módulo de menos x
Bien, y la clase pasada vimos una propiedad del valor absoluto. ¿Se acuerdan? Una propiedad del valor absoluto dice que el módulo de x es igual al módulo de menos x. ¿Se acuerdan esta propiedad que recordamos la clase pasada? Sí, Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de G4? igual que la original. Exactamente igual que la original. Y acá voy a aclarar algo. Cuando multiplicamos por menos 1 a la variable independiente, se genera una reflexión respecto al eje Y. Lo que pasa es que el valor absoluto ya es simétrica con respecto al eje Y. Si yo la doblo por el eje Y, coinciden las ramas. Entonces, al generar una reflexión, obtengo la misma gráfica. ¿Sí? Es la misma gráfica que tenía, no cambia nada. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Qué pasa ahora si yo hago esto? Color violeta. G5 es F y voy a poner un 3 acá adelante. 3 por F de X. Un número positivo multiplicando a toda la función. ¿Cuál primero sería la fórmula? 3 por Sería el 3 módulo por de el X. módulo de X. 3 por el módulo de X, ¿no es cierto? Bueno, cuando hay un número positivo que multiplica a todo un patrón conocido, como en este caso es mi B corta original, la blanca, ¿me ven la cámara ustedes? ¿Ven mis manos? Sí. Sí, la vemos profe. a usted y a la Sí, Juan. sí. Eso lo que genera es un efecto de tipo vertical. ¿Ven mis manos? De tipo vertical, que puede ser de achatamiento o de estiramiento, ¿sí? Si este número es mayor que 1, lo que hace es la estira en forma vertical. La estira en forma vertical. Si este número está entre 0 y 1, la achata en forma vertical. Entonces, si como este número es mayor que 1, la va a estirar en forma vertical. ¿Qué les parece? Si yo agarro a esa B corta y la estiro en forma vertical, ¿qué la voy a ver? ¿Más finita o más gorda? Más fina. Más fina, Más ¿sí? finita. Sería más empinado. Más empinada. Y bueno, fíjense, podemos probar con un número. La imagen de 1 antes era 1. ¿Y ahora cuánto va a ser la imagen de 1? 3. 3. 3. ¿Está? Entonces acá voy a seguir teniendo una B corta, pero una B corta que ya las ramas no son paralelas a la anterior, sino que la voy a ver más finita por efecto de ese 3 que está por allí molestando, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, muy bien. Ahora, si el número lo meto adentro, vuelvo al negro porque es otro. A ver el amarillo si se ve bien. Pruebo con amarillo. G6. Y, a ver, vamos a ver G6. G6, digo que va a ser F de un medio X. Se ve bien el amarillo, ¿no? Sí, re bien.
Sí, se ve. Sí, sí. ¿Cuál es la fórmula para G6? Módulo de un medio de X. Módulo de un medio de X. Fíjense en que ahora el número está multiplicando a la variable independiente. Antes el número estaba multiplicando a toda la función. Ahora el número está multiplicando a la variable independiente. Esto lo que genera es un efecto de tipo horizontal, también de alargamiento o de comprensión, ¿sí? Pero es horizontal el efecto. Cuando este número es mayor que 1, el efecto es comprime en forma horizontal. Cuando este número está entre 0 y 1, expande en forma horizontal. Entonces, como este número está entre 0 y 1, va a expandir a mi B corta en forma horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a ver a nuestra B corta blanca? ¿Más gorda o más fina? ¿Qué les parece? ¿Más abierta o más cerrada? Más abierto. Más grande. Más abierta, Más abierto. ¿sí? Y también lo podemos verificar como antes. Fíjense en que la imagen de 1, ¿cuánto sería la imagen de 1? Si pongo ¿Cómo un dijo? 1 acá, Medio. un medio, ¿eh? Va a ser una B corta más abierta que la B corta blanca. ¿Sí? Es como si yo la agarraría ahí de las mechas y hago esto. Entonces se abre, ¿sí? Parezco el increíble Hulk, una serie que ustedes no deben saber de lo que estoy hablando, soy más vieja que Matusalén. Cualquiera que sea fan de Marvel la vio. Ah, bueno, muy bien, me siento, uy, miren que me fui. Bueno, no me siento tan vieja, qué bueno. Bueno, ¿estamos? Y por supuesto que después empiezan las combinaciones. Esto, cuando uno genera estas cosas, las transformaciones, lo que hacen es, a partir de un modelo, ese modelo se desplaza, se abre, se cierra, pero siempre sigue siendo una B corta, ¿eh? ¿Estamos? Ahora, si yo les doy esta fórmula, la escribo acá abajo. Módulo de X menos 5 por el módulo de X más 3. ¿Esto es una transformación? ¿Esto va a ser una B corta? No, esto no va a ser una B corta. Esto no es una transformación, porque yo acá estoy haciendo algo que se llama álgebra de funciones. Estoy sumando, estoy restando dos funciones. Estoy, por un lado, módulo de X, por otro lado, que esta sí es una combinación de transformaciones, pero encima estoy restando dos modelos, y esto me da cualquier cosa. Esto dejó de ser una B corta. ¿Estamos? Después vamos a ver cómo hacemos para graficar cosas como estas. ¿Sí? Pero eso ya dejó de ser una B corta. ¿Estamos? O si tengo esto, por ejemplo, módulo de x al cuadrado menos 8. Eso no es una B corta. Porque ¿qué hice con la x? La elevé al cuadrado. Eso no está dentro de las transformaciones. Elevar al cuadrado la variable no es ninguna de las transformaciones que expliqué antes. Esto tampoco es una B corta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos? Avanzo. Sí. Bueno, funciones definidas por tramos, usé como excusa la función valor absoluto, pero no es la única función definida por tramos. Voy a poner un ejemplo de función definida por tramos, la voy a llamar G,
son funciones muy importantes con las que vamos a trabajar todo el año y supónganse que digo esto. X más 3 y X es mayor o igual que 4. 2 si X está comprendida entre menos 2 y 4, incluyendo al menos 2 y no incluyendo al 4. Y X cuadrado si X es menor que menos 2. Esto es una función por tramos. ¿Cuántos tramos tiene? 3. Tiene 3 pedazos, ¿sí? Voy a cambiar una formulita, la del medio. Esperen que la voy a cambiar. Acá en vez de un 2 voy a poner otra fórmula. 1 sobre X. Ahí está. Si yo tengo que sacar el dominio de una función para que esta fórmula me defina una función, recuerden que tenemos que establecer el dominio. El dominio quiere decir que yo tengo que asignarle a la X todos los valores de modo tal que yo tenga imágenes para todas esas X. Si no, no me define una función. Tiene que cumplir la definición de función. Para toda X tengo que tener imagen. Dicho de otra manera, para toda X tengo que poder hacer la cuenta. Entonces vamos a estudiar cada una de las ramas. Si X es mayor o igual que 4, ¿tengo algún conflicto en esta cuenta? No. No. Para X mayores o iguales que 4 no tengo ningún conflicto. Vamos a esta rama. Para todos los números que están entre menos 2 y 4, ¿tengo algún conflicto en esta cuenta? Sí, El 0. El Y el 0. Lo tengo que sacar porque el 0 no tendría imagen, ¿sí? Y vamos al último tramo. Para todos los valores menores que menos 2, ¿tengo algún problema en esta cuenta? No. No. Entonces, ¿cuál No. va a ser el dominio de G? Todos los reales menos 0. Todos los reales menos el 0. Bien, y algo que quiero aclarar. G de X no son 3 funciones. G de X es una sola función que está dividida en 3 tramos. Pero la función es una sola. Muchas veces ponen el dominio para cada rama. Eso no está, o sea, si ustedes se quieren dibujar, lo pueden dibujar, pero el dominio para la función es uno solo, es este, porque la función es una sola. Después, si yo quiero graficar este conjunto y digo, bueno, a ver, este tramo es de 4 a más infinito. Este tramo es entre menos 2 y 4 abierto y tengo que sacar el 0. Y este tramo es en menos 2 abierto a menos infinito. ¿Puedo dibujar cada uno de los tramos para ubicarme? Sí, pero el dominio de la función es uno solo. No son 3 dominios. ¿Estamos de acuerdo? Porque la función es una sola, dividida en 3 pedazos. ¿Sí? Sí. Ahora Sí, la vamos profe. a... Sí, sí. Ahora la vamos a graficar a G de X. Para eso me marco, recuerden que no son mudos los ejes, tienen valores, tienen que establecer escalas. Miren, yo sin trabajar con renglones, necesito establecer escalas. Si no quieren escribir todos los numeritos, no los escriban, pero por lo menos los significativos. Acá el significativo es 4, que me divide la rama, menos 2, el 0, que sé que voy a tener que excluir del dominio. ¿Estamos? Y después voy poniendo más valores en la medida que voy sacando algunas cuestiones particulares. Para mayores o iguales que 4, ¿esto qué es la gráfica de esto?
Una función lineal. Una recta. ¿La imagen de 4 la calculo en esta rama o en la rama de abajo? ¿Cuánto vale G de 4? Sería 7. Es 7 porque dice mayores o iguales que 4. No uso la rama de abajo, tengo que usar la rama de arriba. Me están diciendo para Claro. cualquier X mayor o igual que 4, use esta rama. G de 4 es 7. Ese punto lo marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a alargar un poquitito y acá tengo el 7. ¿Sí? Marco ese punto, el 4, 7. Por acá va a pasar la recta. ¿Sí? Esta recta va a ser con pendiente positiva. Si ustedes quieren, calculen la imagen de 5. También con 2 puntos ya tienen graficada la recta. No hace falta hacer una tabla de valores. Por allí tengo mi recta. ¿Sí? ¿Está? Y este punto va lleno, porque la imagen de 4 es 7. Salteo la rama del medio por ahora, porque es un modelo que a lo mejor no conocen. Voy a la rama de abajo, a la última que la tienen que conocer. ¿Qué es la gráfica de esto? Una parábola. Una parábola. ¿Sí? Bien. ¿La imagen de -2 la voy a calcular en la parábola o la voy a calcular en la rama de arriba? En la de arriba. En la de arriba. Pero pueden hacer una trampita, ¿sí? Pueden, si yo meto -2 acá y hago la cuenta, ¿cuánto me daría eso? 4. 4. Entonces lo que hacen es un agujero, pero abierto. La parábola, la imagen de -2 no es 4, pero va a pasar por ahí, pero en forma abierta, porque la imagen de -2 se calcula en la rama de arriba y no en la rama de abajo. Es una pequeña trampita que les digo para que puedan hacer. La gráfica de esta parábola, si yo la dibujaría toda completa, sería una U así. Pero yo no tengo que dibujar toda la parábola, solamente la rama que corresponde a menores que -2. Entonces, para -3, ¿cuánto sería G de -3? 6. 9. digo. 6. 9. Ah, 9, ¿sí? La imagen de -3 sería 9. Y dibujo esto así curvo, y ahí terminamos. Por eso les decía, hagan la trampita, pongan el agujero abierto. Si yo la sigo dibujando, tendría toda la parábola, pero no se dibuja toda la parábola porque es solamente el pedacito de la parábola para menores que -2. ¿Sí? ¿Y cómo es la gráfica de 1 sobre x? Primero la voy a hacer acá, la de 1 sobre x independiente. ¿Cuál les parece que es la gráfica de 1 sobre x? La unión de las dos, profe. La unión de las dos otras gráficas. No. 1 sobre x. A ver, piensen en una tabla de valores. ¿Cuánto me da la imagen de 1? Sería 1. 1. La imagen de 2. Un medio. La imagen de 3. Un tercio. Cada vez es más chiquitito el punto, ¿sí? Y la imagen de un medio, si acá abajo pongo un medio, ¿cuánto es 1 dividido un medio? 0,5. No, 1 dividido un medio no es 0,5. Es 2. Ah, ok. Sí, 2. ¿Sí? Y la imagen de un tercio, 1 dividido un tercio, 3. es 3. Y 1 dividido un cuarto, 4. Sí, sucesivamente. la gráfica es esto. De este lado de los positivos y después piensen con valores negativos y van a ver que les da una cosa así. La gráfica de 1 sobre x es esto. Después vamos a ver uno de los modelos que se llaman modelos homográficos,
A esa también se la llama hipérbola, equilátera. ¿Cuál es el dominio de 1 sobre x? Todos los reales excepto el 0. Todos los reales excepto el 0. Bueno, esta gráfica, este pedazo de gráfica, esto es para todo 1 sobre x. Yo ahora tengo que dibujar ese pedacito para los números comprendidos entre -2 y 4. ¿Sí? Entonces, hagan la misma trampita que antes. La imagen de 4 se calcula en la rama de arriba, pero ¿dónde tendría el agujero abierto si pongo un 4 acá? En 7, ¿no? Si pongo un 4 acá, En un cuarto. Ah, no, un cuarto. ¿sí? O sea, un cuarto es la cuarta parte de esto, ¿no? Un cuarto. Pero hago un agujero abierto, porque la imagen de 4 no es un cuarto, sino que la imagen de 4 es 7, pero tengo que hacer un agujero abierto. Hasta ahí va a llegar esta rama, digamos, ¿sí? La imagen de 1, dijimos que era 1. Ay, esa raya que me aparece. De este lado, dibujo así. ¿No? Y la imagen de -1 me daría -1, ¿no? Sí. La imagen de -2, ¿cuánto vale Menos un G medio. de -2? Que se calcula en esta rama, ¿no? Ahí va un punto lleno. G de -2, Menos un medio. menos un medio, ¿sí? Para -2 es menos un medio, acá. Esto va lleno. Entonces, acá sería este pedacito. Ahí. Este va lleno y este va vacío. ¿Podrían estar los dos llenos? ¿Sería función si están los dos llenos? No. No, porque ¿qué estaría pasando? ¿Cuántas imágenes tendría -2? Tendría de 2. Dos imágenes y no sería función, ¿está? Lo mismo en 4. No podrían estar los dos llenos porque no sería función. ¿Estamos? El 4 tendría dos imágenes, pero uno tiene que hacer hasta donde justito llega y hacer el agujerito abierto. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se animan a Perfecto. pensar el conjunto imagen de esta función? Piensen. Para eso les hice acá voy a agregar, dijimos que G de -2 era -1 medio, ¿no? A ver, ¿cuál sería el conjunto imagen de G? Que el conjunto imagen solo se puede determinar cuando tengo la gráfica con algunas precisiones de algunos valores como los que hice calcular recién, ¿no? ¿Qué les parece? Reales menos 0. Yo anoto. Alguien dijo reales menos el 0. ¿Quién da más? Después tacharemos el que está bien y el que está mal. Otro. Todos los reales. Más infinito. A -1. A ver. De más infinito hasta 4 abierto y de -3 incluido espera. hasta... Además, eso es al revés. Eso sería de 4 a más infinito lo que me estás diciendo. Eso. ¿En 4 qué? ¿Abierto? Sí, abierto, porque no está el punto, esto es un punto abierto. Sí, yo anoto lo que vos me estás diciendo. De 4 a más infinito. Sí, y después -3 incluido a menos infinito. A ver, los intervalos tenés un problema de escritura al revés. Los intervalos se escriben de menor a mayor. Entonces, ¿qué es? De menos infinito hasta 3. Claro, sí. ¿Y el 3 incluido? -3 y sí incluido.
Ah, menos 3 y sin incluir. Y he incluido el 3. Ah, incluido. Bueno, ¿quién da más? Todos los reales. Profe, a mí me parece Todos los reales. ¿Quién da más? de menos infinito a menos un medio y de, no A sé si menos un es medio, ¿qué? ¿Incluido o no incluido? incluido. Y de, no sé si es 1 ahí arriba, no veo bien la. De 1 a infinito. ¿Cuál punto decís? Para eso calculamos acá algunos valores que yo les hice poner de estos puntos abiertos, ¿no? Para que se guíen. Bueno, a ver, acá pensá, ¿cómo completarías? Esta parte me gustó. Sí, es. No sé cuál es el número que está ahí arriba del 0. ¿Este agujero abierto, te estás refiriendo a la imagen de este agujero abierto? Sí. Bueno, ¿qué dijimos? En la hipérbola, la imagen de 4, hago la cuenta y hago el agujero abierto. ¿Cuánto me da la imagen de 4 haciendo esta cuenta? ¿Un cuarto? Un cuarto, que es lo que puse acá, un cuarto, que es lo que vos Bueno, no ves. entonces, si ese número es un cuarto, ¿qué sería? Un cuarto, ¿Abierto o cerrado? Abierto. Bien. A infinito. Muy bien. De todas las que me propusieron, la que más me gustó fue la última. ¿Qué dicen los demás? Yo pensé lo mismo. Perdón por los de River lo que voy a hacer ahora, ¿no? Pero bueno, no me queda otra que hacer la cancha de Boca. El conjunto imagen se ve en el eje Y. Yo soy de San Lorenzo, aclaro por las dudas. El conjunto imagen lo veo en Y, ¿sí? Y fíjense en el conjunto imagen. Sería de este punto que tenemos acá, que dijimos que era la imagen de menos 2, que era menos un medio, ahí, incluido para abajo. Y después sería de acá abierto, para arriba. Acá no tengo ninguna Y que tenga alguna X de referencia. Hay un espacio abierto, no hay Y en este sector de acá. ¿Sí? Una pregunta. ¿Se podría escribir como, a ver, esa parte, porque es lo que tengo notado hasta ahora? Sería paréntesis menos infinito, punto y coma, 4, paréntesis unión. ¿Por qué 4? Paréntesis menos. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? Porque ahí es donde termina la primera parte de la parábola, en la parte de 4i. Vos te estás confundiendo la X con la Y. Pero ahí dice 4 en la parte de la parábola. Está bien, pero a ver, pero si yo te digo, tomo esta Y de acá. ¿Esta Y está en el conjunto imagen? No. ¿Tiene alguna X de referencia? Si tiro una línea horizontal, ¿encuentro una X? Sí, está acá abajo. No está en la parábola, pero está en este tramo. ¿Por qué voy a sacar este pedazo del conjunto imagen? Si vos me decís desde 4, estás sacándole este pedazo que está dentro del conjunto imagen. No. Tengo la mínima idea, sinceramente, con respecto a ese punto. Pero yo me refería al 4 por el tema de este, que es donde acaba, el tema de la parábola. Después continuaba por la parte de menos un medio y llegaba hasta el límite de 0. No entiendo llegar hasta el límite de 0. Lo que me estás diciendo. El conjunto imagen hay que mirarlo sobre el eje Y, no sobre el eje X. Las imágenes están, dijimos que era un subconjunto del conjunto de llegada. El conjunto de llegada está en el eje horizontal, ¿sí? ¿Qué tengo que fijarme yo? Todas las Y que tengan alguna X de referencia, ¿sí o no?
Entonces, Ajá. pregunto, si me paro en esta Y y quiero saber si esa Y tiene alguna X de referencia, puede tener más de una. ¿Cuántas X de referencia tiene esa Y? Tiene 2. 2. ¿Tiene al menos una? Sí. ¿Está en el conjunto imagen? Sí. Si me paro en esta Y, que es 4 tu problema, ¿cuántas X de referencia tiene? 2. 2. ¿Está en el conjunto imagen? Sí. Si me paro en esta, suponete que es 3, y quiero saber si tiene alguna X de referencia, ¿cuántas X de referencia tiene? 1. Una. Ahora, si me paro, voy a cambiar el color para no hacer lío. Voy a verde. Si me paro en 0 o en acá, un poquitito más abajo, esta Y, ¿tiene alguna X de referencia? No, no tiene. No tiene. Eso no está dentro del conjunto imagen. ¿Está? Ah, ok. Si me paro en un cuadro, Caímos todos. si me paro en un cuadro Ahí. y tiro una línea horizontal, ¿tiene alguna X de referencia? Guarda con lo que van a decir, porque este agujero está abierto. Un cuarto, ¿tiene alguna X de referencia? No. No, porque este agujero es abierto, Mira. por eso va abierto acá. Está Hay un al espacio conjunto, vacío ahí. al conjunto de las Y le tengo que sacar todo este pedazo, ¿lo ven? Porque acá no tengo, estas Y no tienen X de referencia. ¿Lo ven ahora? Sí, sí, Por sí. eso hay que marcar valores característicos. Y yo ahora voy a ir a GeoGebra para mostrarles cómo se carga una función por trozos y voy a despedazar a GeoGebra. Voy a empezar a encontrarle las críticas a GeoGebra, ¿sí? Mira, qué copado. ¿Está Buenísimo, gracias, copado? profe. Bueno, Sí, me reventó la cabeza. y sí, es mi función. De acá a fin de año reventarles la cabeza. Bueno, a ver. ¿Ven que acá tengo un hipervínculo que dice ejemplos con GeoGebra? Esto es lo último. Al final no voy a llegar a par impar, pero bueno, no importa. Sí, sí, se ve, profe. Bueno. Ahí tengo un ejemplo de una función por trozos distinta. Esta después, si quieren, las estudiamos en otro momento. Yo ahora les voy a enseñar cómo cargar una función por trozos cuando tengo, como en este caso, 3 ramas. ¿Sí? ¿Cómo se llega a esto? ¿Mediante qué comando? ¿Sí? Yo la llamé G a mi función. ¿Ven que acá tengo G, una G? Para no pisar esta G, la voy a llamar G1. Voy a llamarla a esta, la voy a cambiar por G1. Y a la nueva que voy a graficar la voy a llamar G. ¿Sí? G. G. Igual. El comando que se usa para graficar funciones por trozos es el comando sí. Se pone mayúscula S, sí. Y ni bien yo pongo sí, ven que se despliega un menú. ¿Lo ven el menú? Sí, sí, se ve. Bueno, el de arriba sirve si tengo nada más que 2 ramas, ¿sí? Si tengo más de una rama, tengo que usar sí y encima un sí anidado. El que sabe el lenguaje de programación sabe de lo que estoy hablando. Acá voy a usar el segundo de los comandos. Sí, y la condición es escribir la condición de la primer rama. ¿Cuál es la condición de la primer rama? Era X mayores que ¿cuánto? ¿Mayores o mayores iguales que cuánto? Ustedes tienen allí... 4. Sí, acá tengo.
Es x mayores o iguales que 4, la condición de la rama, ¿sí? ¿Lo vieron? Esta, x mayores o iguales que 4. Entonces escribo acá, x, voy acá, el símbolo de mayor o igual está acá, lo pegué, mayor o igual que 4. Y acá donde dice entonces pongo la fórmula que corresponde a esa rama, que es x más 3. Ahora tengo que escribir cuando tiene 3 ramas, se hace un sí adentro de otro sí, ¿sí? Entonces ahora acá voy a escribir, después de esta coma, otro sí. Vuelvo a escribir sí y vuelvo a poner esto. Y pongo la condición de la segunda rama. ¿Cuál es la condición de la segunda rama? Era menos 2 menor o igual que x menor que 4. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la condición de la segunda rama. ¿Y cuál era la fórmula? 1 sobre x. Sí. Y ahora acá ya toma por default todo lo que le resta a la recta numérica, que era para los menores que menos 2. ¿Y cuál era la última fórmula? X cuadrado. Sí. Bueno, cuando terminé de escribir todo eso, mando Enter y me la escribió por ramas. ¿La ven? Acá abajo. Sí. Sí, sí. La última rama, lo No falta único, pone por default lo que le falta a la recta numérica. Menores que menos 2 sería acá. Miren la gráfica. Hay algo que hice mal yo, que escribí mal. ¿O no? Falta la ¿Todo recta. bien? Falta uno ¿Qué falta? al final. ¿Qué falta? No hay una línea recta que va del punto. Miren, coloquen el otro, el Bueno, rojo. por eso es que hay que desplazar la vista gráfica. Ahora Ahí lo está. ven. Lo pegué. Bueno, ¿qué tengo para criticarle a GeoGebra? ¿Aparecen los puntos llenos y vacíos que yo hice? No. No. ¿Cómo sé cuál es la imagen de 4 si yo miro este dibujo? ¿La imagen de 4 cuál es? ¿Esta o esta? Buena pregunta. ¿Cuánto vale la imagen de 4? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. La imagen de 4 nosotros la habíamos calculado. ¿La imagen de 4 en qué rama se calcula? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Tengo memoria de pez, no recuerdo. La imagen de 4, y acá tienen la fórmula acá. ¿Dónde calculo la imagen de 4? ¿En la primera rama, en la segunda o en la tercera? Acá dice, si x es mayor o igual que 4, use esta fórmula. Si x Sí, la está primera. entre menos 2 y 4, sin incluir al 4, use la fórmula de abajo. Entonces la imagen de 4, ¿en qué rama la voy a calcular? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. En la primera. En la primera. ¿Y cuánto da la imagen de 4? 7. 7. Bueno, si se lo piden a GeoGebra, lo va a hacer bien. La imagen en forma analítica la va a calcular bien. G de 4 les va a decir 7. Pero ustedes tienen que saber de dónde salió el 7. Lo calculó en la rama de arriba. ¿Está? Pero no me marcó el puntito lleno y el puntito vacío. Yo el puntito lleno o el puntito vacío en estas gráficas lo tengo que agregar yo a mano.
Por ejemplo, con esta herramienta, punto. Entonces me paro acá. Ese va lleno. Después, si quiero, le cambio el color para hacerlo del mismo color que la gráfica. Esto para que ustedes vean el tiempo que lleva armar todo esto. ¿Sí? Y acá tendría que dibujar un punto, pero este punto lo tendría que hacer vacío. Entonces voy a propiedades, estilo, y en vez de lleno, lo hago vacío. Ah, no tenía ni idea que se podía hacer eso. Sí, y después, pero todo eso hay que hacerlo a mano. ¿Estamos? Y después, si quiero, le cambio el color, sigo en propiedades, voy al color y elijo el mismo color de la función para que no parezca. Lo mismo acá. El punto C, voy acá, propiedades, color y elijo, bueno, se ve que me paré en otra parte. Puedo desplegar el menú desde ahí si quiero. Color, marroncito, y ahí tengo todo. Y así hago con los demás puntos. ¿Se entiende? Ahora, me marcó como marcamos nosotros. Vieron que antes yo acá puse para sacar el conjunto imagen. Si ustedes ven esta gráfica en GeoGebra, ¿pueden sacar el conjunto imagen como nosotros lo sacamos? Sin calcular esos valores que yo hice en el PowerPoint, este 1/4, este menos 1/2. Si no calculan, si no piensan esos valores, ¿pueden sacar el conjunto imagen con solo mirar esto? Sería medio difícil. Es difícil, por eso tienen que ustedes saber con precisión los valores. Yo les decía, la imagen de 4, si bien se calcula en la rama de arriba, en la rama de abajo hagan una trampita. Si yo acá pongo 4, este valor de acá es 1/4, ¿sí? Que es el que yo marqué acá, este punto de acá, 1/4. Y me Profe, le hago sirvió una para consulta. determinar el conjunto imagen. ¿Sí? ¿Estamos? La imagen que la habíamos calculado, la imagen de -2, G de -2, ¿cuánto daba G de -2? ¿En qué rama se calcula G de -2? En la segunda. En la segunda, y es, Da menos 1/4, ¿no? no, G de -1/2 daba, Sí, menos 1/2. -1/2. Este punto que habíamos marcado acá, ¿ven? -1/2, que es lo que nos sirvió para determinar el conjunto imagen. Y estaba incluido ese -1/2. Esto sería un punto lleno. Yo acá en GeoGebra tendría que poner este punto lleno y este punto vacío. ¿Está? Sigo con la herramienta punto, pongo punto, me acerco allí y me hace el puntito lleno. Y me acerco acá, me hace el punto. Ajá, no me lo hace. Eso a veces pasa en GeoGebra, se encapricha y no me lo hace porque no lo toma como imagen de la función. Bueno, esas trampitas después se las iré explicando cómo se solucionan. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. Una duda, profe, capaz que sea media tonta la duda que tengo. Sí. ¿Por qué se calcula la imagen en la rama de arriba? Es algo que no... No, no calculás la imagen. Vos, este punto, no es que se calcula la imagen. Vos tenés que saber hasta dónde llega justo esta rama. Sí, Hasta qué sí. valor de Y se aproxima sin tocarlo. Y la Ok. única manera es haciendo la cuenta. Si pongo un 4 acá, se va a acercar hasta 1/4 sin valer 1/4. Pero si no hago la cuenta, ¿cómo me doy cuenta?
pero no es la imagen de 4. La imagen de 4 no es un cuarto, la imagen de 4 es 7. Sí, sí. Ok. ¿Está? Ok, profe, buenísimo. Gracias. ¿Sí? Bueno, para la clase que viene, a ver, me quedó sin explicar algo que tenía programado para hoy. Bueno, esto a veces pasa, ¿eh? Esperen que voy a guardarles esto para que les quede. Con los cambios que hice. Vuelvo al PowerPoint. Estamos ahí en el PowerPoint. Lo que me quedó para ver de este PowerPoint, terminé todo. Yo para la clase de hoy había armado 3 PowerPoint. El tercero de los PowerPoint que había armado es clasificación de las funciones. ¿Sí? Esto lo quería dar hoy, funciones pares e impares. No llegué, ¿sí? Lo que les voy a pedir es, si ustedes pueden, yo les voy a subir este PowerPoint y si ustedes pueden leerlo para la clase que viene, lo de funciones pares e impares, hasta acá, hasta la diapositiva 6 nada más. De ahí para abajo no, porque esto lo voy a explicar yo, pero para acelerar un poco la explicación que voy a dar la clase que viene. A ver si ustedes pueden entender solitos a qué se llama función par y función impar con los ejemplos que yo doy acá. Este PowerPoint se los voy a subir, lo voy a usar la clase que viene, pero solo traten de leer e interpretarlo hasta la diapositiva 6, como tarea, digamos. ¿Está? De ahí para abajo no. Esto lo voy a No hay explicar. problema. Perfecto. Diapositiva 6, ¿no? Hasta la diapositiva 6 inclusive. Bueno. ¿Sí? Hasta ahí. Y de los ejercicios del trabajo práctico pueden hacer poquitos, porque ven que acá ya empieza a hablar de paridad y esto es lo que no llegué a explicar hoy. Así que pueden llegar hasta el ejercicio 105, nada más de la guía. Pueden hacer, si ustedes quieren, el 109, que habla de funciones polinómicas, les hace repasar rectas y cuadráticas. El 109 sería bueno que lo piensen ustedes también solitos y bueno, cualquier cosa preguntan dudas. Este no lo hagan. El de sistema de ecuaciones, bueno, el sistema de ecuaciones sí, lo pueden hacer, pero es un repaso de lo que habrán visto en el curso de ingreso, ¿no? Cómo se intersecan dos rectas, una cúbica con una... No sé si esto lo vieron en el curso de ingreso o no, seguro que habrán visto con dos rectas. Ahora con una parábola y una recta, una cúbica y una recta, bueno, habrá que graficar las dos o por igualación buscar la solución de este sistema. Y el 1.10 lo tienen explicado en video tutorial en el campus. Se los expliqué yo con lujo de detalle el ejercicio 1.10. Inténtenlo hacer solito, primero el 1.10, a ver qué es lo que sacan, qué es lo que sacan en limpio y después tienen el video para corroborar. Y hoy hablé de la función valor absoluto. El 1.11 lo pueden hacer también. El 1.11 lo pueden hacer perfectamente con todo lo que vimos hoy y paremos de contar porque otros modelos no estuve dando. ¿Les quedó claro lo que pueden hacer? Entonces. Sí. Sí, profe. Sí, de 10. Bueno, después de paridad e imparidad, también hay videos subidos al campus. Yo ahora se los voy a mostrar, como para, si no entienden lo que está explicado acá, a ver si lo pueden, esto de paridad, si lo pueden terminar de entender en los videos tutoriales que están en el campus. Acá hay ejercicios resueltos de paridad de funciones, que es de la guía.
¿sí? Si quieren adelantarse y ver ejercicios, son ejercicios, algunos son de la guía de ustedes y otros que los invento yo, ¿está? Para que trabajemos la clase que viene con eso, ¿sí? ¿Está todo claro lo que pueden hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, ¿Sí? claro. Bueno, Sí. a ver, dejo de compartir. Voy a detener la grabación primero.